Muy buenas tardes para todos ustedes. Les saludo con mucho gusto y con mucha emoción en este episodio del curso bíblico que estamos teniendo. Soy el Padre Arturo Cornejo. Vamos a comenzar el episodio número 15, fíjense nomás, de nuestro curso bíblico. Vamos a tocar hoy el capítulo número 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Quiero comenzar diciéndoles lo más importante del curso bíblico es que vayan por su Biblia, porque un curso bíblico sin Biblia, pues imagínense qué va a consistir ese curso bíblico si no tenemos nuestra Biblia a la mano. El curso bíblico consiste en leer la palabra de Dios, entenderla, comprenderla y llevarla a la vida diaria de todos los días. Estamos estudiando capítulo por capítulo de toda la Biblia. Hemos comenzado por el libro de los Hechos de los Apóstoles y antes de eso quiero decirles que la Biblia tiene dos grandes divisiones. Si ustedes ven la Biblia, tenemos en esta parte el Antiguo Testamento, que es la parte más gruesa, más densa que existe en la Biblia. El Antiguo Testamento se escribió antes de que Cristo viniera al mundo. Cuando Cristo vino al mundo ya estaba escrito casi todo el Antiguo Testamento, se dice que todo, aunque no estaba ordenado como lo tenemos en estos tiempos. Y después de la ascensión de Cristo, más o menos 20 años después de que Cristo se regresó al cielo, se comienza a escribir el Nuevo Testamento, que es desde el Evangelio de San Mateo hasta el libro del Apocalipsis. La Biblia, aunque ustedes la ven como un libro, pues no es un libro, sino es un conjunto de libros pegados. Cada libro es diferente al otro, porque cada libro fue escrito por diferente autor, en diferente época, en diferentes circunstancias, incluso en diferentes autores que conjugaron un libro que de un libro a otro salta completamente de manera de escribir, de redactar, de intereses que tiene el autor. Bueno, yo he querido comenzar con ustedes la lectura de uno de los libros más bellos que tiene toda la Biblia y sobre todo interesantes. Estamos hablando del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro es el número 5 del Nuevo Testamento. Este libro fue escrito por el evangelista San Lucas, que también fue discípulo de San Pablo. San Lucas era médico de profesión, pero tenía muchos otros oficios y sobre todo era un hombre culto. San Lucas nos va a dejar este regalazo que son los Hechos de los Apóstoles, hablándonos de lo siguiente. Fíjense que el libro de los Hechos de los Apóstoles es los primeros acontecimientos de la Iglesia Católica primitiva. Los primeros cristianos que iniciaron las primeras comunidades en Jerusalén, en Antioquía, en el Medio Oriente, por ahí andaban, en Cesarea, en Tiro, en Filipos, en varios lugarcitos. Ahí van a aparecer poquitas personas que seguían a los apóstoles y que empezaron a formar las primeras comunidades. Los Hechos de los Apóstoles narran los primeros acontecimientos, no los únicos, porque obviamente hubo muchas más cosas que no se narraron. San Lucas recopiló ciertas cosas que supo, que le dijeron, que escuchó y los puso por escrito de una manera ordenada. Pero obviamente sucedieron más cosas que lo que tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay que entender que el libro de los Hechos de los Apóstoles ya no está Cristo físicamente con ellos. Ya no está nuestro Señor caminando con ellos como en los evangelios, que Él les decía muchas cosas, les instruía, les explicaba. Ya no. Ahora pues ustedes solitos hagan lo que puedan. Cristo les dijo, vayan y bauticen, vayan y perdonen los pecados, prediquen la buena nueva, enseñen a las criaturas la conversión, etc. Todo eso que nuestro Señor maravillosamente les explicó a los apóstoles, ahora ellos lo están poniendo en práctica. ¿Cómo? Pues como ellos pueden, como el Espíritu Santo los ilumina, cometiendo errores, aprendiendo y comenzando a crear las primeras instituciones en la iglesia. Estamos en el capítulo número 13. Si ustedes van a la Biblia, van a ver que hay un número grandote en ciertos lugares. Esos son los capítulos, un número grandote al principio de un párrafo. Y todos los numeritos que están adentro de las letras son los versículos. Ese es el orden que la Iglesia Católica le dio a la Biblia, porque antes, imagínense, eran puras
puros, pues leer todo el libro, no había un orden, no había un principio, no había un fin. Entonces la iglesia puso como capítulos y versículos para distinguir a los mismos libros de la Biblia. Bueno, si ustedes y yo queremos entender el libro de los Hechos de los Apóstoles, los protagonistas son dos personajes, aunque a veces salen otros apóstoles, pero los dos protagonistas es Pedro, que era Simón y que Cristo le puso Pedro, y Saulo, que después se va a llamar Pablo. Si quisiéramos hacer una división, aquí termina de narrar San Lucas algunos de los acontecimientos de Pedro y comienza a narrar más enfáticamente la vida de San Pablo o los acontecimientos de Pablo. Hay que recordar que San Lucas tuvo más contacto con San Pablo porque fue su discípulo y seguramente por San Pablo San Lucas conoció a Cristo. Así que pues era su padrino, era su apóstol, era su maestro, San Pablo de Lucas, y Lucas pues va a poner por escrito lo que San Pablo le va a transmitir. Vamos a escuchar qué les parece y acompáñenme a leer, ya tienen su Biblia ahí en sus manos. Estamos en el capítulo número 13, dice: en Antioquía, en la iglesia que estaba allí, había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, y Saulo. Estos son, fíjense, la palabra de Dios dice que había profetas y maestros, ¿no? Hay que entender que la iglesia católica, que ahora está organizada de manera jerárquica, como diáconos, presbíteros y obispos, pues no comenzó luego así. ¿Por qué? Porque nadie les dijo. Se comenzaba a fraguar hasta finales del siglo I, entonces va a venir, ahora sí, la estructuración de manera más ordenada de la iglesia, pero en estos tiempos no. Realmente era, pues ahí como tú piensas o como tú creas, y el Espíritu Santo iba soplando y iba diciendo, no, pues por acá, no, pues por allá, quítale acá, ponle acá, y era pues una verdadera, no desorden, pero pues cada quien hacía lo que podía o lo que el Espíritu Santo le inspiraba. Y aquí aparecen algunos personajes muy importantes. Dice que había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio, Manaén y Saulo, ¿no? Aparece ahí San Pablo, que es Saulo. Dice: un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para la cual yo los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Muy importante, dice que el Espíritu Santo los iluminó y les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo porque los vamos a mandar a una misión. Y luego dice que les impusieron las manos. Esta acción de imponer las manos es una acción muy propia de la ordenación de nuevos obispos, de la ordenación de nuevos presbíteros o de diáconos. Por lo tanto, les van a dar un cargo importante en la iglesia primitiva a Saulo y a Bernabé para enviarlos a una misión. El Espíritu Santo pidió que los separaran. Ya estaban en la iglesia de Antioquía. Hay que recordar que Antioquía es una ciudad clave donde las primeras comunidades cristianas empezaron a cuajar de manera más hermosa y más fructífera, incluso que en Jerusalén. Vamos a lo que sigue. Primera misión de San Pablo. En pocas palabras vamos a hablar de su primer viaje. San Pablo va a hacer 4 viajes. Vamos a hablar del primer viaje, a ver cómo le va al pobre de San Pablo. Dice: enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo bajaron al puerto de Seleucia y de allí navegaron hasta Chipre. Fíjense nomás, Chipre es una isla y viajaron desde Seleucia hasta Chipre. Es muy largo el viaje. Y en aquel tiempo, pues imagínense, los barcos eran lanchas, ¿no? Era algo muy peligroso y muy largo, ¿no? Si ahorita se les hace largo viajar en barco, en autobús de lujo, imagínense en aquel tiempo en unas lanchas, ¿no? Cruzar el océano y llegar hasta la isla de Chipre sin conocer a nadie. Bueno, Bernabé es de Chipre, ¿no? Entonces más o menos él sí conocía. Llegados a Salamina, comenzaron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan les hacía de asistente. Llegaron a Salamina, que está en Chipre, en la isla, y dice que Juan les hacía de asistente. ¿Cuál es ese Juan? Es Juan Marcos. Es el evangelista llamado Marcos, que va a aparecer aquí y que era un muchacho. Los asistía a los dos, ¿no? Pero vamos a ver qué más va a pasar con los apóstoles. Vamos a lo que sigue. Estamos en el capítulo 13, versículo 6. Atravesando toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago judío,
un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era un hombre muy abierto. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero el otro ponía trabas. El Elimás, que era su nombre, que significa el mago, intentaba apartar al gobernador de la fe. Fíjense, a mí me da mucho gusto esta escena del primer viaje de San Pablo, que se van a encontrar con el gobernador de Chipre llamado Sergio Paulo, y va a querer hablar con San Pablo, bueno, con Saulo y con Bernabé, porque quería conocer la palabra de Dios, pero había un mago ahí llamado Elimás, pero él se oponía, no quería que hablara con ellos. Ese mago, ahorita vamos a ver lo que va a pasar con este señor. Pero algo que quiero destacar yo aquí es lo siguiente. Muchas veces la gente que tiene preparación académica piensa que las cosas de Dios o de la iglesia o los que van a la iglesia son personas ignorantes, o que los primeros que acogieron la fe eran personas humildes o muy pobres o muy necesitadas o sin estudio. No fue así. Fíjense, en esta ocasión aparece el gobernador Sergio Paulo. En anteriores capítulos vimos a Cornelio, que era un soldado romano de alta jerarquía. Es decir, no solo los pobres, no solo los humildes, no solo los no letrados aceptaban la palabra de Dios, también las personas que tenían estudio y que tenían un puesto sobresaliente en el gobierno de estas personas. Entonces, es muy importante que sepan que la palabra de Dios es para todos, no es para personas aparentemente ignorantes. No estamos ignorantes. Creemos en Dios, convencidos de que Dios es el Dios verdadero y completamente creyentes y sabios también, porque nosotros, ustedes y yo sé que muchos de ustedes son personas muy estudiadas, que están preparados, que tienen una carrera profesional y que esa carrera les ayudó para creer más en Dios. Vamos a lo que sigue. Entonces Saulo dice que no es otro que Pablo. Bueno, aquí es algo importante. San Pablo se cambia el nombre de Saulo a Pablo. ¿Por qué? Bueno, pues San Pablo comenzó a ver que en estas regiones donde él andaba ya no había tantos judíos. Había griegos, judíos y helénicos y romanos y otras personas. Entonces el nombre de Saulo es un nombre muy judío. Él se va a llamar Paulo o Pablo, en referencia a una familia de los Pauli que eran muy importantes dentro de la cultura romana, y también se va a llamar de esa manera porque San Pablo va a hacer valer su ciudadanía romana. Dice: entonces Saulo, que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos y le dijo: tú, hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza, no haces más que engañar. ¿Cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti. Quedarás ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo. Al instante quedó envuelto en oscuridad y tinieblas. Daba vueltas buscando a alguien que lo llevase de la mano. Al ver lo acontecido, el gobernador abrazó la fe, pues quedó muy impresionado por la doctrina del Señor. Fíjense nomás, San Pablo dice que se llenó del Espíritu Santo y lo volteó a ver a los ojos a ese Elimás, el mago malvado, y le va a decir: a ver, tú, hijo del diablo. ¿Cómo ven San Pablo cómo se va a dirigir a este pobre hombre, al mago? Bueno, ni tan pobre. Le va a decir: a ver, tú, hijo del diablo. Imagínense ustedes que les dijeran a mí: hijo de Satanás. Pues es una ofensa muy grave. Hay gente que se asusta mucho del padre Arturo, que porque habla muy fuerte, que porque habla muy golpeado, que porque no me parece esa manera de dirigirse. Mire, señora, cómo le habló San Pablo a este Elimás. Le dijo: hijo de Satanás, ¿cuándo terminarás de torcer los caminos del Señor? Dice, pero hoy mismo, dice, va a caer la mano de Dios sobre ti, vas a quedar ciego. Y así pasó, dice que al instante quedó envuelto en la oscuridad y daba vueltas buscando a alguien que lo llevara de la mano. Y luego dice: al ver lo ocurrido, el gobernador abrazó la fe, pues quedó muy impresionado por la doctrina del Señor. Pues yo pienso que hasta yo hubiera abrazado la fe, ¿no creen ustedes? Al ver lo que le pasó al pobre del mago, pues el gobernador quedó admirado del poder de San Pablo, que era el poder de Cristo, claro. Y entonces abrazó la fe. Vamos a ver qué más pasa, dice. Pablo y sus compañeros
se embarcaron en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Allí Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén, mientras ellos, dejando Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. A ver, aquí Juan se va a separar de ellos, Juan Marcos. Hay que recordar que el párrafo anterior nos decía que era su asistente. ¿Por qué se va a regresar Juan Marcos? ¿Por qué los va a dejar solos a Bernabé y a Pablo? Después a Pablo se la va a aplicar a Marquitos. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué Juan Marcos los va a dejar? Bueno, algunos dicen que como San Pablo era tan aventado y tenía muchos planes para evangelizar y para ir a un pueblo y a otro pueblo y a otro pueblo, pues Juan Marcos, que era un muchachito, pues se asustó. Yo creo que dijo, no, pues yo no la voy a hacer acá. Otros dicen que por la falta de la dominación de la lengua griega. Hay que entender que estos lugares se hablaba griego y posiblemente Juan Marcos no dominaba la lengua griega. Entonces, a lo mejor se sintió mal o no le pareció algo y pues se fue, ¿no? Se fue Juan Marcos. Dice, después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir, hermanos, si ustedes tienen alguna palabra de aliento para los presentes, hablen. Pablo, pues, se levantó, hizo la señal con la mano, pidiendo silencio, y dijo, ahí les va. San Pablo, ¿cómo era la manera de evangelizar? Bueno, tenía muchas maneras, pero la primera que utilizaba era, en cada pueblo al que llegaba, iba a la sinagoga. La sinagoga no es un templo, la sinagoga era como un lugar de reunión de los judíos para estudiar las Sagradas Escrituras de ese tiempo. ¿Cuáles eran las Sagradas Escrituras de ese tiempo? Pues los judíos solamente tenían la Torá, que era la ley, o el Pentateuco, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y a veces no lo tenían completo, pero tenían esos libros, y tenían los profetas, ¿no? Era la única parte de la Biblia que tenían prácticamente, no tenían todos los libros, ni todos estaban tan ordenados como los tenemos ahorita. Hay que recordar que eran otros tiempos cuando no había imprenta, cuando la tinta era muy cara y cuando muchas personas no sabían ni leer ni escribir. Entonces, eran otros tiempos completamente distintos a los nuestros. Pero todos los judíos se reunían los sábados en la sinagoga. ¿A qué? Bueno, pues ellos leían la Torá y luego leían alguna parte de los profetas. Todos los sábados hacían eso los hombres y las mujeres también por fuera de la sinagoga. Bueno, entonces San Pablo pues era muy listo, dice, aquí me voy a estar, el sábado que venga a la sinagoga, pues me van a invitar mis compatriotas, porque San Pablo cuando le convenía era judío, cuando le convenía era romano, y hablaba en griego, en latín, en hebreo o en arameo, lo sabía y los dominaba. San Pablo va a ser un hombre único, es la columna vertebral del Nuevo Testamento. San Pablo, aquel hombre aventado, que va a hacer cosas tan maravillosas y tan impresionantes. Pero vamos a ver qué hizo. Bueno, fíjense que los invitaron a la sinagoga y ya ven ustedes que cuando van las visitas a un pueblo, pues siempre las visitas quieren ser oídas, porque a los demás pues siempre los oímos. ¿Sí o no les pasa a ustedes en sus grupos de la iglesia? Que cuando están reunidos ahí, pues siempre ya saben lo que va a decir doña fulana y doña mangana y don perengano, ya dicen, no, pues ya sé lo que va a decir otra vez. Entonces, pero cuando llega alguien nuevo, pues hay ganas de escuchar, a ver qué me dice a ver qué noticias nos trae, a ver qué mensaje nos va a transmitir, ¿no? Entonces, pues no sabían quién era San Pablo y le van a decir, pues a ver, te cedemos la palabra, ¿tienes algo que decirnos? No, pues San Pablo para eso se pinta solo, ¿verdad? Fíjense el discurso que les va a aventar tan grande San Pablo. Dice, hermanos, hijos de Israel, y todos ustedes que temen a Dios, escuchen. Estamos en el capítulo 13, versículo 17. El Dios de Israel, nuestro pueblo, eligió a nuestros padres. Hizo que el pueblo se multiplicara durante su permanencia en Egipto, los sacó de allí con hechos poderosos, y durante unos 40 años los llevó por el desierto. Aquí está hablando San Pablo de cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Es la Pascua, es la salida, es el paso por el Mar Rojo del pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida. Luego destruyó 7 naciones en la tierra de Canaán y les dio su territorio en herencia. Cuando Josué, después de Moisés, pasa al pueblo judío a la tierra de Canaán, ¿no? Que cruzan el río Jordán. Durante unos 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel, ¿sí? Ahí está Josué, está Sansón, están todos los jueces que son los grandes hombres después de Josué, hasta el profeta Samuel. Samuel es el primer profeta
Y con él terminan los jueces y comienzan los profetas. Dice, entonces pidieron una ley y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que reinó durante 40 años. Ahora habla San Pablo, va haciendo etapas, ¿no? La salida de Egipto, luego los 40 años en el desierto, luego la tierra prometida, luego los 450 años de los jueces, y luego los profetas con Samuel, y luego los reyes, que los profetas y los reyes están a la par, es una etapa que se mezcla una con otra. Pero fíjense, dice que les dio a Saúl porque ellos pidieron un rey, pero después Dios lo rechazó y les dio a David, de quien dio testimonio. Encontré a David, hijo de Jesé, un hombre a mi gusto, que llevará a cabo mis planes. Ahora bien, Dios ha cumplido su promesa. Ha hecho surgir de la familia de David un Salvador para Israel. Ese es Jesús. Fíjense, ya San Pablo, toda la Biblia la resumió en 3 párrafos, ¿no? Dijo ahora, dice, de David saldrá el tronco de Jesé y vendrá el renuevo de Israel, y ese es Jesús, dice San Pablo. Antes de que se manifestara, Juan había predicado a todo el pueblo de Israel un bautismo de conversión, y cuando estaba para terminar su carrera, Juan declaró, yo no soy el que ustedes piensan, pero detrás de mí viene otro al que yo no soy digno de desatarle las sandalias, ¿no? Juan le prepara el camino a su primo Jesús. Juan el Bautista lo bautiza y al final de su vida dice, yo no soy el que ustedes esperan, yo no soy el Mesías, es Jesús, es el Cordero de Dios. Hermanos israelitas, hijos y descendientes de Abraham, y también ustedes los que temen a Dios, a todos nosotros, se nos ha dirigido este mensaje de salvación. Es un hecho que los habitantes de Jerusalén y sus jefes no lo reconocieron, sino que lo procesaron, cumpliendo con esto las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron en él ningún motivo para condenarlo a muerte, pidieron a Pilato que fuera ejecutado. Y cuando cumplieron todo lo que sobre él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. ¿Cómo ven ustedes la vida de Jesús, no? Todo lo que le pasó a Jesús, cómo lo condenaron injustamente estos malvados y luego lo pusieron en un sepulcro. Pero vamos a ver qué más va a decir San Pablo, porque este capítulo 3 es un discurso de toda la historia de la salvación, desde el pueblo de Israel, desde Abraham hasta Jesús y más. Vamos a ver, dice, pero Dios lo resucitó entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían subido con él desde Galilea hasta Jerusalén y que habían de ser sus testigos en el pueblo. Nosotros mismos les traemos ahora la promesa que Dios hizo a nuestros padres y que cumplió para nosotros sus hijos, al resucitar a Jesús, como estaba escrito en el Salmo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es decir, San Pablo revira a Jesús y dice, Jesús no se quedó en el sepulcro aunque ahí lo pusieron, nuestro Padre Dios lo resucitó de entre los muertos. Qué bien, San Pablo dice, Dios lo resucitó entre los muertos y no volverá a conocer muerte ni corrupción, pues así lo dijo, le daré las cosas santas, las realidades verdaderas que reservan para David. ¿Cómo ven? Jesús es David, es el rey David otra vez. Pero más, porque el rey no es el hijo de Dios, Jesús es hijo de Dios. Asimismo está dicho en otro lugar, no permitirás que tu santo experimente la corrupción. Bien saben que David, después de haber servido durante su vida a los designios de Dios, murió, se reunió con sus padres y experimentó la corrupción. Otro, pues, es el que no sufre la corrupción, y ese es Jesús, al que Dios resucitó. Jesús no sufrió la corrupción, su cuerpo no se corrompió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Bueno, porque David sí sufrió la corrupción. Sepan pues, hermanos, cuál es la promesa. Dice, por su intermedio ustedes recibirán el perdón de los pecados y de todas estas cosas de las cuales buscaron en vano ser librados de la ley de Moisés. Quien cree en este Jesús es liberado de todo esto. Tengan pues cuidado de que no les ocurra lo que le dijeron los profetas. Atiendan ustedes, gente engreída, asómbrense y desaparezcan, porque voy a realizar en sus días una obra tal que si la contaran no la creerían. Al salir Pablo y Bernabé de la sinagoga, le rogaban que de nuevo les volvieran a hablar de ese tema el sábado siguiente. Como ven, estaban admirados, ¿no? Estaban admirados, y luego dice, y cuando se dispersó la asistencia, muchos judíos y de los que temen a Dios les siguieron. Pablo y Bernabé continuaron conversando con ellos y los exhortaban a perseverar en la gracia de Dios. Les dijeron, el próximo sábado vengan otra vez a explicarnos, no sean malitos. Bueno, vamos a lo que sigue. Ya mero terminamos el capítulo número 13. Dice, el sábado siguiente, estamos en el capítulo 13, versículo 44, por si andan perdidos en su Biblia. Capítulo 13, versículo 44.
El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió para escucharla a Pablo, que les habló largamente del Señor. Los judíos se llenaron de envidia. ¿Cómo ven? Ya va a aparecer la envidia otra vez. ¿Conocen ustedes la envidia en la iglesia? ¿Conocen ustedes la envidia en su trabajo? ¿Conocen la envidia en sus familias? La envidia es la causa de muchas maldades, de muchas perversiones, de muchos chismes. Aquí aparece, dice, los judíos se llenaron de envidia al ver todo aquel gentío y empezaron a contradecir con insultos lo que Pablo decía. Así es. Y algunos hermanitos separados, con mucho respeto se los digo, queridos hermanos míos, cuando se acaban los argumentos, comienzan los insultos. Los hermanos separados que van a las casas, según ellos, a predicar la palabra de Dios, cuando se les terminan los argumentos, comienzan a insultar y comienzan a hablar mal de los sacerdotes, del Papa, de la iglesia, de las imágenes, de los santos, de los católicos, de sus fiestas. ¿Por qué? Porque cuando no hay argumentos, hay agresión, hay insultos. Y eso ya no es discutir, eso no es predicar la palabra de Dios, eso es agredir la fe de otro que no piensa como yo. Vamos a lo que sigue. Dice que lo comenzaron a contradecir, pero con insultos, no con argumentos. Entonces Pablo y Bernabé les hablaron con coraje, dice. Era necesario que la palabra de Dios fuera anunciada a ustedes en primer lugar. Pues bien, si ustedes la rechazan y se condenan a sí mismos a no recibir la vida eterna, sepan que ahora nos dirigiremos a los que no son judíos. San Pablo se enojó y dijo, pues si ustedes no quieren recibir la palabra de Dios como hermanos míos que son judíos, pues me voy a dirigir a los que no son judíos, a los griegos, a los gentiles, a los romanos, todos los de otras naciones. Bueno, dice, el mismo Señor nos dio la orden, dice, te he puesto como luz de los paganos y llevarás mi salvación hasta los extremos del mundo. Los que no eran judíos se alegraban al oír estas palabras, claro, dice, y tomaban en consideración el mensaje del Señor. Y creyeron todos los que estaban destinados para una vida eterna. Con esto la palabra de Dios empezó a difundirse por toda la región. Qué bonita está este capítulo donde San Pablo llegó a Perge, ¿no? De Panfilia y Antioquía de Pisidia. Está en tierras completamente ya del norte, entrando casi a Europa. Dice, pero los judíos incitaron a mujeres distinguidas. ¿Cómo ven las mujeres distinguidas? A ver, mis queridísimas mujeres distinguidas, que eran importantes, dice, de entre las que temían a Dios y también a los hombres importantes de la ciudad. También aparecen los hombres importantes de la ciudad, dice, y promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta que los echaron de su territorio. Las mujeres distinguidas y los hombres importantes echaron a Pablo y a Bernabé de su territorio. Con mentiras, claro, como se orquestan las persecuciones contra la gente que hace el bien. Así que los apóstoles se fueron a la ciudad de Iconio, pero al salir sacudieron el polvo de sus pies en protesta contra ellos. Dejaron a los discípulos llenos de gozo y del Espíritu Santo. Dejaron discípulos. San Pablo se sacude el polvo de las sandalias y les dice, ahí nos vemos. Así debe de ser. No debemos de andar rogándole a alguien que no quiere. Pues si esa persona no quiere, ¿por qué le vamos a andar rogando? Si usted no quiere y no le gusta cómo se predica la palabra de Dios, pues yo quisiera que me viera, pero si no quiere, pues cámbiale y póngase a ver otra cosa que le nutra más. Qué precioso está la palabra de Dios. Y esto les va a servir a ustedes para crecer e incrementar su fe en Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso San Pablo, acompañado de Bernabé, en Antioquía de Pisidia y en Perge, en esas dos ciudades, en este capítulo número 13, con este gran sermón o gran resumen de toda la historia de la salvación. Me dio mucho gusto haber contado con su atención en este episodio número 15, capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles. Yo soy el Padre Arturo Cornejo, les saludo aquí por YouTube, ojalá que gusten suscribirse a mi canal. Aquí al principio de la página aparecen unas mayúsculas donde dice suscribirse, apriétenle ahí y a un lado está una campanita, presionen la campanita. De esa manera les va a llegar una alerta cuando subamos un nuevo video de un curso bíblico, de una catequesis católica, de conocer algún templo o alguna otra cosa, como es la predicación de algunos domingos, la homilía. Me dio mucho gusto y me da mucho gusto las personas que me hacen un donativo aquí a través del chat en YouTube, o algún donativo extranjero por Western Union, o también por un depósito bancario a alguna de las cuentas que va a aparecer cuando termine de hablar. Muchas gracias por apoyarme en esta construcción que tengo a mi cargo tan grande, y también quiero de todo corazón pedirles oración por un servidor, que yo también rezo por todos ustedes.
Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Que Dios me los bendiga mucho.